Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos un domingo más a La Contrarréplica, vuestro programa, el día en el que vosotros mismos, con vuestro propio mecanismo, tomáis vuestros teléfonos móviles y enviáis mensajes a este programa. Yo los paso de mil amores, me llegan muchos, como bien sabéis, de ahí que esté sacando todavía mensajes de hace meses, llamadas, las voy ahora ya clasificando, las más urgentes las cuelo y las que van más de temas de profundidad o temas de fondo las dejo para el domingo, que podemos tratarlas con mayor detenimiento que en el día a día. Esto de la sobredosis de mensajes, digo sobredosis y no saturación porque nunca son suficientes, me ha obligado incluso a hacer la contracrónica normal, la de lunes a domingo, perdón, la de lunes a viernes, un poquito más larga, como habréis notado desde hace un tiempo, y ahora dura entre 35 o 36 minutos, antes duraba 30, de promedio estoy hablando. Aquí la ventaja de no estar en la radio atmosférica, la radio lineal, es que uno puede decidir, puede meter un par de minutos más a su programa sin que nadie se moleste, porque después de este no viene ningún otro. Bueno, viene el programa que vosotros queráis y esa es la ventaja y la grandeza del podcasting, que os programáis estupendamente sin necesidad de que haya un programador que os diga lo que tenéis que escuchar a distintas horas del día. Bien, en el caso de que queráis enviar, y quiero, yo desde luego quiero que sigáis enviando mensajes. Hacéis este programa, lo hacéis muchísimo mejor, hacéis que la contracrónica tenga muchas más voces, más ideas y se enriquece un montón. No hace falta que os lo diga y os lo agradezco muchísimo que entréis por aquí tan a menudo como todos los días. El teléfono es el siguiente, es el 690-82-7909. Es un número de WhatsApp, no un teléfono. Es decir, tenéis que enviar los mensajes como notas de voz. Lo digo por si alguno, esta es la primera contracrónica que escucha. Bien, pues dicho esto y dado el teléfono, como todos los domingos, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos con Alfredo de Castellón, que reabre un debate que tuvimos aquí hace unos meses, 4 o 5 meses, y me refiero al debate este del humor de izquierdas y de derechas. Hubo varias llamadas, yo también comenté algo al respecto. Pues bien, vamos a empezar de nuevo porque Alfredo tiene una tesis muy sugerente. Hace unos meses o semanas, no sé cuándo pondrás este audio que te estoy pasando, hubo un oyente que habló acerca de por qué los humoristas eran tan buenos, los humoristas de izquierdas eran tan buenos, y sin embargo los liberales o conservadores o de otras vertientes políticas no lo eran tanto, no eran tan graciosos. Y tú hiciste una reflexión, contestaste con una serie de cosas, entre ellas me acuerdo que dijiste que ellos jugaban con un equipo de guionistas, y yo quería añadir que la izquierda en general se mueve por el sentimiento y trata de convencer por el sentimiento. Entonces, las películas emotivas suelen ser muchas veces, así a bote pronto se me ocurre ahora, que suelen ser películas de izquierdas, que mueven sentimientos de izquierdas, los libros 3/4 partes de lo mismo, y el humor, que es una emoción, la emoción de la risa, también juegan con ella, porque por la razón, si nos movemos, por ejemplo, en el campo de la economía, por la estadística, por la matemática, no es verdad muchas de las cosas que dicen, no tienen razón. Sin embargo, ellos no pueden jugar con esta arma, tienen que jugar con el arma de la emoción. Esa es mi reflexión. Entonces, te la cuento. Me gustaría saber lo que piensa el resto de los oyentes y también tú, si quieres. Un saludo. Pues no es mala explicación, Alfredo, pero la verdad es que el nacionalismo, vamos a falsártela, que es de lo que se trata. Es decir, la explicación ya te digo que está muy bien, pero vamos a buscarle los fallos. El nacionalismo también es muy emocional, ¿eh? Y los nacionalistas no suelen tener demasiada gracia. De hecho, no tienen ninguna, por regla general. Sobre este tema ya hablé en su momento, creo que fue allá por el mes de julio o agosto, y hace unos meses, por lo que lo he comentado in extenso, del humor. A mí el humor me gusta mucho, tanto practicarlo en mi día a día como estudiarlo, como leer sobre... Bueno, y me encantan los chistes y todo lo que tiene que ver con reírse, me gusta muchísimo desde siempre. Bien, de cualquier manera, y así de un modo general, suelen tener más gracia las personas que no se toman la vida demasiado en serio. Los que se toman la vida demasiado en serio suelen
suelen ser, y perdonad por la expresión, es una expresión muy española, suelen ser un coñazo de tíos. Lo habréis experimentado a lo largo de vuestra vida. La gente que se toma muy en serio a sí mismo, se toma muy en serio el mundo o cualquier cosa, suelen ser por lo general aburridos. Y al contrario, los que no se toman muy en serio a sí mismos y no se toman demasiado en serio el mundo, suelen ser gente divertida. Es decir, que los tremendos no tienen ninguna gracia, ya sean de izquierdas o de derechas. Y por supuesto, los fanáticos, que son tremendos por naturaleza, carecen por completo de sentido del humor. Caray, en la URSS estaban prohibidos los chistes. Era un acto contrarrevolucionario. Dependiendo del chiste que contases y dependiendo de quién escuchase ese chiste, podía uno incluso terminar dando con sus huesos en la cárcel. De hecho, lo primero que se intercambiaban los soviéticos, en cuanto se agarraban confianza entre ellos, se hacían amigos o entre familiares, eran chistes políticos, quiero decir, chistes en los que se criticaba a los políticos, al régimen, etc. Hay un montón de chistes soviéticos y casi todos, la verdad, sinceramente, son buenísimos. En mi página web tengo como 2 o 3 entradas dedicadas a los chistes soviéticos. Algo parecido, esto sucedía en la Unión Soviética, pero algo parecido sucede hoy en Cuba, ¿eh? El cubano bromea continuamente sobre el régimen. Pero claro, se cuida muy mucho delante de quien lo hace, como es lógico, porque eso le puede ocasionar un disgusto serio. La pregunta, por lo tanto, aquí sería saber si la derecha es más tremenda que la izquierda, teniendo en cuenta que el tremendismo es el que seca el humor. Esta es una pregunta muy pertinente, yo creo. Estoy hablando de derecha e izquierda moderadas, es decir, no de fanáticos. Yo creo que sí, que el derechista medio estoy hablando, suele tomarse más en serio las cosas, mientras que el izquierdista medio es más viva la Virgen. Tanto en cuestiones humorísticas como para la vida privada, para muchas cosas, como con el presupuesto. Es decir, con los presupuestos generales del Estado, con casi cualquier cosa. De ahí que como gestores, pues, luego suelen ser bastante malos. Pero en cambio, por lo general, estoy hablando siempre de una manera general, suelen ser más divertidos. Esa es al menos mi percepción. No lo sé, complementando un poco la tuya, Alfredo. Bien, vamos a seguir, vamos ahora que tengo muchas más llamadas. Seguimos con Roberto, ya sabéis, de matemático, aunque él dice que no es matemático, pero yo os digo que es matemático, porque sabe muchas matemáticas. Roberto vive en el Reino Unido y nos quiere comentar una gráfica. Tengo una gráfica muy simpática de Antonio Maestre, una gráfica en la que intenta defender su tesis de que no existe avalancha, no existe incremento de inmigración, y para ello presenta una gráfica basada en datos, según él, de la International Organization for Migration, que cuando vas a buscarlos no existen, pero que dice que la inmigración ha bajado en total, en toda Europa, desde 1 millón y pico en 2015 a 175.000 el año pasado, a 75.000 este año. Lo cual, mentira, porque si miras solo Reino Unido el año pasado, dio 160 y pico mil visas, entonces no se sostiene por ningún lado. Podría tener cierta similitud con los recogidos en el Mediterráneo por una suma de organizaciones no gubernamentales. Entonces llegas a la conclusión de que esto es casi una manipulación. Y claro, lo más gracioso de todo, que el señor Antonio Maestre cuelga como 5 horas más tarde un vídeo acerca de la manipulación de los datos por parte de Pablo Casado y se pone muy campanudo y muy arrogante. Y lo más gracioso aún es que también habla del cherry picking, que es tomar los datos que te favorezcan en la sexta noche, que no tiene desperdicio. Bueno, Roberto, la estadística creativa es uno de los pilares de la propaganda. Esto es así y ha sido así desde que la propaganda existe. Esto se hace de 2 maneras. La primera es fabricando la estadística desde un principio, para que diga exactamente lo que quieres transmitir. Esa es la manera más directa. Vamos a crear una estadística al respecto. Queremos decir que en España, donde sea, en Argentina, hay un problema con cualquier cosa, lo que escojamos para hacer propaganda con ella. Que la gente no tiene vivienda. Bueno, vamos a hacer una estadística en la que se demuestra, a pesar de que la percepción individual nos diga una cosa, vamos a demostrar que la gente realmente no es dueña de su vivienda. Pues se hace una estadística, se fabrica una estadística con la idea de venderla como pieza de la propaganda. Esa sería la primera. La otra, la segunda, que es muy habitual también, es tomando una estadística ya existente y que está bien hecha,
una estadística honrada, pues se seleccionan los datos que te interesan y que apoyan tu tesis. Esto es lo que comentas tú, el cherry picking, ¿no? El picoteo de cerezas. Yo agarro la cereza que más me interesa. Esta la aparto y esta no. En la primera de las modalidades, en la de fabricación desde cero de la estadística, en eso son consumados maestros gente como por ejemplo los de Oxfam. Todos los años lo vemos. Hay que decir que en España hay 30 millones de pobres. Bueno, sobre una población de 46 o 47 millones de habitantes, no hay problema. Esto es una cuestión de ponerse a ello, reinventamos las categorías, reinterpretamos el umbral de pobreza y al final nos salen 30 millones de pobres. Y al final descubrimos que mientras leemos la estadística nosotros también somos pobres. Bueno, no lo sabía. Yo pensaba que llevaba un mediano pasar, como todos los días, y bien, puedo hasta incluso tomarme una semana de vacaciones. Pensaba que no era pobre, pero que con esta estadística que me han puesto aquí encima de la mesa, con este estudio, pues he descubierto que también soy pobre. Empiezan a crear categorías nuevas. Bueno, está el pobre, es que el pobre él no lo sabe, luego el pobre extremo, el tipo que se muere de hambre, en fin, empiezan a crear categorías y a partir de ahí el titular, que es hay 30 millones de pobres, pues termina cristalizando en los periódicos y en la radio y en las televisiones. Otra muy habitual, esta no tanto Oxfam porque no está metida en este negociado, pero sí las organizaciones feministas, es la de, por ejemplo, decir que el 80% de las mujeres han sido víctimas de violencia de género. Es decir, han sido maltratadas, o de maltrato más que de violencia de género. Han sido maltratadas en alguna ocasión. Los 80% estamos hablando de prácticamente todas las mujeres del país, a 8 de cada 10. Bueno, pues eso es fácil, se incluye cualquier cosa, es decir, se incluye que si su pareja en alguna ocasión le ha levantado la voz, ya está, automáticamente ya ha sido víctima de un maltrato. Estoy hablando de estadísticas reales, ¿eh? No me estoy inventando nada. O si alguna vez, qué sé yo, la entrevistada se ha sentido menospreciada, se ha sentido ella misma, que no significa que lo haya estado, pero se lo haya sentido en alguna ocasión, aunque solo sea una en toda la vida, pues también ha sido maltratada. Resultado, pues al final te sale, no ya el 80, el 97% de las mujeres en este país o en otro han sido objeto de maltrato. Claro, estas estadísticas llevan mucha maldad implícita, porque es las verdaderas víctimas, es decir, el verdadero pobre o la verdadera víctima de un maltrato, su tragedia queda diluida. Pero bueno, esto es propaganda y es así, funciona así. Pero vamos, en este tipo de cosas, Roberto, por regla general, la izquierda suele ser bastante hábil. Lo único que hay que aprender es a verlos venir. Bien, vamos ahora con Gonzalo, que nos quiere comentar un tema sobre inmigración en Perú. Muy buenas, Fernando. Solo voy a hacer un comentario acerca de una noticia que leí hace unos días, la que decía que a partir de ahora en Perú iban a pedir el pasaporte a los venezolanos que quisieran entrar en el país, ya que hasta ahora podían hacerlo con el pasaporte o con su DNI. Y esto me suscita una duda, ya que aquí tenemos en Madrid una concejala peruana, Romy Arce, que recuerdo que cuando murió aquel mantero senegalés por causas naturales, aquella cardiopatía congénita que tenía, no dudó en rasgarse las vestiduras y ponerse a llamarnos racistas, xenófobos, prácticamente, si no a la policía, a todos los españoles, porque al final esa es la imagen que quieren, ¿sabes?, meterle en la cabeza a la gente, ¿no? Que somos todos aquí unos matanegros, por así decirlo. Pues bien, a mí me gustaría que esta señora ahora me diera la cara y denunciara el trato, digamos, vejatorio e inhumano que le están propinando su propio país, su propio gobierno, a sus hermanos venezolanos. Porque luego aquí bien que aboga por fronteras abiertas y que vengan toda esta gente de culturas tan diferentes, digamos los mahometanos que vienen del sur. Y lo que viene a demostrar que esta señora y toda esta gente no son más que la élite, el pijerío que ha habido de toda la vida. Y esta señora seguro que cuando vivía ahí en Perú era una señora adinerada de Miraflores que miraba por encima del hombro a aquellos que eran de la sierra, por así decirlo. El que haya estado por Perú y conozca un poco no entenderá la analogía. Pero vamos, que esta señora va de antirracista y como me dijo el primo de mi pareja que es de allí, dice, los más racistas, aunque nos duela, somos nosotros. Que el que no odia al negro odia al blanco, que el que no odia al blanco odia al indio y que el que no odia al indio odia al de la sierra. Y eso, que se aplique en el cuento que la hipocresía les rebosa por las orejas. Un saludo.
Bueno, Gonzalo, Romy Arce nació en Perú, pero lleva muchos años en España. Creo que Romy Arce tiene 40 o 41 años y lleva aquí desde los 15. Así que desde principios de los años 90. Es decir, está más que nacionalizada, tiene el pasaporte español. Vamos, que es tan española como tú y como yo. También lo será peruana porque con los peruanos, vamos, España y Perú tienen suscrito un acuerdo de doble nacionalidad y puede conservar los dos pasaportes. Vamos, ella es no ya española, sino más madrileña. Trabaja, ahora es concejala del Ayuntamiento de Madrid, pero creo que antes trabajaba en la Universidad Complutense, que es donde volverá, entiendo, si es funcionaria, cuando termine su carrera política, que yo sinceramente lo digo, espero que termine pronto, pero bueno, de cualquier manera, supongo que sobre este tema en concreto que me traes aquí al programa, supongo que a Romy Arce, que es anticapitalista confesa y profesa, le parecerá mal la entrada de venezolanos en Perú. Pero no tanto porque sean inmigrantes, que ella es defensora de los inmigrantes, vengan de donde vengan y vayan a donde vayan, sino porque huyen de un paraíso socialista, que gente como ella, los anticapitalistas, hay un partido anticapitalista que se fundió en Podemos, han defendido siempre con gran ardor. De manera que aquí el problema de Romy Arce no es que haya nacido en Perú, sino la ideología que profesa, que la convierte pues, en una persona intransigente y propensa al fanatismo. De hecho, esta buena mujer ha ido organizando escándalos uno tras otro. Este que comentas tú de lo de Lavapiés fue uno de ellos, pero no es el único. En su distrito, que es el de Usera concretamente, tengo entendido que no la pueden ni ver, según he podido leer por ahí. Pero vamos, por lo demás, todos los peruanos en España son especialmente bienvenidos porque son hispanos y eso los hace pues casi españoles. Es decir, tanto que no es porque lo diga yo, sino porque no sé cuántos años necesitan, pero serán menos que otras nacionalidades y además pueden tener la doble nacionalidad. Así que venga quien tenga que venir. Y Romy Arce, que sea peruana o que haya nacido en Perú, es algo completamente secundario. Vamos ahora con Juan, que vuelve con el tema de las escuchas de Google, que también tratamos mucho el pasado verano, y nos quiere hacer partícipes de una experiencia personal suya, pues diría yo que un poquito escalofriante. Vamos a escucharla. Quería mandarte este audio relativo a el famoso tema que se está discutiendo en la contracrónica de las escuchas de Google. En este caso, quiero compartir algo que me acaba de pasar, ha sido durante el día de hoy, y más que escuchas serían las lecturas o las leídas, ¿vale? Porque además, esta vez sabido es que Google, bueno, cuando tú buscas algo en el buscador, pues parece que luego a partir de ahí, si buscas un producto o algo, pues estás expuesto a que te bombardeen cuando sigas navegando con publicidad referente a esa búsqueda. Pero a mí me ha pasado en un grupo de WhatsApp. A ver, os comento, esta mañana pues me he dedicado a colgar en una de las redes sociales unas fotos de mi último viaje en Turquía, que he estado allí una semana. Y bueno, pues compañeros que lo habían visto, tengo un grupo de WhatsApp aparte y bueno, pues hacían bromas, ¿no? Por el grupo de WhatsApp. Oye, sobre esas fotos, comentarios. Y ha habido un comentario que decía, seguro que te has ido allí a hacerte, un comentario jocoso, igual te has ido allí a hacerte un trasplante de pelo, porque allí están muy baratos los trasplantes de pelo. No es que me haga falta, pero bueno, ha salido ahí de momento y ha salido el comentario. Acto seguido ha sido abrir el navegador de Google y llevo todo el día con anuncios relativos a trasplantes de pelo en Estambul. Y yo nunca he escrito tal cosa. Simplemente mi móvil ha recibido un mensaje que hablaba sobre los trasplantes de pelo en Estambul. Simplemente eso, un abrazo a todos y seguro que Google a lo mejor también nos está escuchando ahora. Caray, Juan, de piedra me dejas. Sinceramente te lo digo. Es que no sé qué decirte. Yo no sabía que WhatsApp y Google, dentro del mismo teléfono, se entienden y que cruzan datos. Porque entiendo que el amigo ese que te dijo lo del trasplante de pelo en Estambul, que es cierto, ahí. De hecho, cuando uno aterriza, lo habrías visto ahí en Estambul. Pero vamos, al aeropuerto que vayas, si llegas a Esmirna, te pasa lo mismo. Ves unos carteles gigantescos de un tipo con un bigotazo y un pelazo impresionante que ponen en inglés diciendo, bueno, la clínica no sé qué, que está en tal sitio en Estambul, para que vayas ya directo. Y además ves en el aeropuerto de Estambul, ves a mucha gente que viene de distintas partes de Europa Occidental
que les ves que van con gorra. Sabéis que después de un trasplante de estos tienes que andar con una gorrilla porque tienes eso muy, muy delicado y además se nota que te acaban de poner el pelo y ves a muchos que han ido allá a ponerse el pelo. Pero bueno, que esto te lo habría dicho un amigo y te lo habría dejado por escrito, porque ya si es que te mando una nota de voz directamente, es que estamos en manos del gran hermano, literalmente. Espero que sea solo escrito. No lo sé, quizá... Es que tampoco entiendo tanto de esto, pero quizá sea que tu sistema operativo es Android, el del móvil, quiero decir. Tal vez se deba a eso. Es posible que, Dios sabe lo que correrá dentro del teléfono. Así que lo único que me queda por decir es que un experto que esté escuchando esto, y sé que hay muy buenos expertos escuchando el programa, nos alumbre si esto es posible y sobre todo cómo es posible que lo haga. Pero bueno, vamos a seguir. Seguimos con Francisco. Francisco es un oyente de Ciudad de Guatemala, una ciudad maravillosa, Guatemala en general, un lugar maravilloso, que tiene una cuestión perrofláutica. Quiero preguntarte tu opinión acerca del uso de una palabra, aprovechando tu expertise como fundador del perroflautismo. Y es una palabra que he escuchado en varias ocasiones que tú mencionas y también algunos de los oyentes. Es la palabra compañeros o compañero. En alguna ocasión escuché al doctor Armando de la Torre hablar sobre esta palabra y él pedía con mucha sutileza no utilizarla porque decía que es un lenguaje marxista, es un lenguaje comunista. Él decía, o somos colegas o somos amigos, pero no somos ni compañeros ni camaradas. Realmente yo la he eliminado de mi lenguaje, pero también quería saber un poco más sobre tu opinión, aprovechando tu conocimiento de todo este tema del lenguaje o neolenguaje marxista. Bueno, Francisco, compañero no es un término perrofláutico, en absoluto, de verdad te lo digo. Todo lo contrario. Compañero es un término de raigambre religiosa, jesuítica, para más señas. Compañero, la etimología de compañero es bonita, es una de las palabras en castellano que tiene una etimología muy bonita. Viene de cum panis. A partir de ahí viene compañía, compaña, y la propia palabra compañero, es decir, con pan. Es decir, los que comparten el pan. Los que se sientan en la misma mesa a compartir pan son compañeros. Y en la misa, pues, como ya sabemos todos, se comparte el pan. La hostia consagrada no deja de ser... Es el cuerpo de Cristo, pero no deja de ser panácimo, exactamente. El tema de compañero y Armando de la Torre es que creo que Armando de la Torre está muy sensibilizado con el castrismo. No por nada, sino porque él es cubano de nacimiento y conoció a Castro de joven. Yo, Armando de la Torre, a quien tengo el gusto de conocer personalmente y de haber tratado, es un sabio, una auténtica biblioteca andante. De la Torre es la única persona que yo he conocido en mi vida que trató a Castro, que le trató antes de que llegase al poder. Yo, si tienes la oportunidad de hablar con él, es ya mayor, pero vamos, desde el punto de vista mental está lúcido, parece que tiene 35 años. Pregúntale por esa época. Yo traté, el tiempo que pude disfrutar de su compañía, traté de sacarle toda la información posible. Bueno, estas cosas te suceden una vez en la vida. Alguien que ha conocido a Castro en la universidad y que te puede contar anécdotas y cosas de estas. Claro que, bien mirado esto de Fidel Castro, él fue a la Universidad de La Habana, pero antes se estudió en los jesuitas, en 2 colegios de jesuitas. Primero en Santiago de Cuba y después, posteriormente, en La Habana. Así que es posible que de ahí tomase el nombre y después lo utilizara tanto. Los jesuitas siempre han estado desde el siglo XVI con lo de compañero. De hecho, en italiano se llama compagno, muy, muy, muy parecido a cómo se dice en español. En inglés es companion. El hecho es que la izquierda utiliza mucho esto de compañero. En el mundo hispano muchísimo. La pregunta es ¿por qué utiliza tanto lo de compañero? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que camarada, que era como se solían tratar los comunistas entre ellos, empezó a identificarse con la dictadura soviética a partir de los años 50-60. Sonaba un poco a chiste cuando 2 tipos se llamaban camaradas a sí mismo. O sea, el término se había desgastado. El término camarada había estado muy en boga en los años 20-30 y luego se desgastó. Camarada es un término militar, no político. Camaradas viene de cámara. Los camaradas eran los que vivían en la misma cámara, es decir, los soldados. Luego eso Lenin, ese término, en ruso, obviamente, que es tovarich,
lo reinterpretó en clave política, con la revolución y demás, y ya en el modo igualitario, que es con el que todos se tenían que tratar. Los revolucionarios franceses, los jacobinos, llamaban a sí mismos citoyen, es decir, ciudadano, para llamarse todos igual. A Luis Capeto le llamaban ciudadano Luis Capeto, a Luis XVI. Esto de camarada los falangistas también lo empleaban. Lo empleaban muchísimo, el camarada tal, el camarada cual. Incluso ya dentro del franquismo se seguía empleando lo de camarada. Esta de Falange puede ser una razón más por la que la izquierda pasó a emplear de manera masiva lo de compañero, al menos en este caso en España, que querían diferenciarse, como es lógico, de la Falange. Pero bueno, dile de mi parte, si tienes la ocasión de ver a De la Torre, dile a Armando que compañero es una palabra nuestra, de nuestro idioma, bien bonita además, y que se puede emplear porque no tiene ningún contenido. Lo tuvo en su momento religioso, los partidos socialistas le metieron un contenido también político, pero creo que ha salido bien librada de ambos. Sí que se puede utilizar compañero. Toda persona que está cerca de ti, que hace tu mismo trabajo, que está en un empeño contigo, es automáticamente un compañero. No tiene nada de malo y además, sinceramente, la palabra es muy bonita. Bien, seguimos. Vamos ahora con Alejandro de Venezuela, que nos quiere hacer una reflexión sobre el Tribunal Superior de Justicia, pero no el Tribunal Superior de Justicia normal, sino uno que hay en el exilio. Como bien sabes, Luis Almagro, de la OEA, ha estado exhortando a la Asamblea Nacional opositora, la legítima, que acate las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que fue el Tribunal Supremo que asignó la Asamblea Nacional y que luego se tuvieron que ir del país porque el gobierno los empezó a encarcelar. Yo no sé si estás enterado que ese Tribunal Supremo de Justicia está operando desde el exilio, lo cual es una cosa muy rara, mientras que en Venezuela también hay otro Tribunal Supremo de Justicia que es chavista, o sea, un tribunal paralelo, que supuestamente es legítimo el que está en el exilio, un desorden total. El Tribunal Supremo de Justicia generó una sentencia, donde acusaba a Maduro de una serie de cosas, sobre todo delitos de contrabando, de lavado de dinero, perdón, y una serie de cosas. Es una sentencia muy agresiva contra Maduro, pero que la Asamblea Nacional no ha querido acatar, lo cual a mí me parece muy raro. Entonces, lo último, te mando este mensaje porque lo último que acabo de ver, que pasó hace rato, es que, bueno, que Almagro envió una carta a la Asamblea Nacional exhortando bueno, que aceptaran y ejecutaran esa sentencia, que la aceptaran, pero de cualquier forma es el Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos eligieron. Y ahora mismo hay un debate en la Asamblea Nacional, en este momento mientras hablamos, mientras yo te mando esta nota, donde, pues nada, los diputados opositores muy molestos con Almagro por hacer esa exigencia, pidiéndole que respete la soberanía con un discurso muy chavista, muy a la defensiva, donde que por favor que Almagro que les haga un favor y que Almagro tiene que hacerle un favor al país y dejar de meterse en ese tema, pero es que yo no entiendo, es como si todas estas teorías conspirativas donde afirman que la Asamblea Nacional y los diputados opositores son cómplices, es lo que parece, porque si al final va a ser aceptar la sentencia, va a ser algo simbólico, porque de nada va a servir, ¿por qué no aceptarle ya? ¿Por qué seguir dando legitimidad a Maduro? Yo no entiendo. No sé si tú estás enterado de este tema, de estas rencillas con Almagro y puedes arrojar algo de luz al tema, porque los venezolanos ya no sabemos si tenemos una oposición. Claro, nosotros somos opositores, la oposición civil, pero no sabemos si tenemos una oposición política que nos represente realmente, aparte de María Corina y quién sabe. Y pues nada, perdón que me fui de tiempo. Espero que nos puedas dar una... Sé que muchos tienen esta duda, estoy seguro. Si nos puedes dar una idea. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, ya sabes que la oposición venezolana tiene cierto síndrome de Estocolmo.
Esto no es nada nuevo. A estas alturas y después de casi 20 años, pues los que han quedado, los que van quedando, mejor dicho, otros se han tenido que ir, entre ellos los del Tribunal Superior de Justicia en el exilio, que están fuera del país, y se reúnen, tengo entendido, por internet, porque no tienen ni siquiera una sede fija. Tienen unas reuniones por videoconferencia, han conformado salas, han duplicado el tribunal, pero literalmente en la red, nunca mejor dicho. Bien, este tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en el exilio, lo llaman el TSJ legítimo, tiene legitimidad, eso está claro, pero carece de territorio. Y de nada sirve un tribunal de justicia sin un territorio en el que impartir esa justicia. De ahí su inoperancia, y que sea apenas conocido. Almagro lo trata muy bien y se procura darle algo de bola. Es decir, que tengan algo que hacer y que se le conozca en el mundo, pero a pesar de todos sus esfuerzos, pues tienes que estar muy metido en esto de Venezuela para saber su existencia. Que es una existencia, por lo demás, como te acabo de decir, totalmente simbólica. Se da además una circunstancia con el TSJ legítimo, una circunstancia cuando menos curiosa, y es que ellos quieren mantener la legitimidad emanada de la Constitución de 1999, es decir, de la Constitución de Chávez, frente a la reconstituyente de Maduro del año pasado. Ya digo, realmente son el tribunal legítimo de la República Bolivariana, ese invento que este nombre se lo puso Hugo Chávez. Venezuela se llamaba República de Venezuela antes del 99. Y esperemos que en algún momento vuelva a llamarse solo República de Venezuela. Y ellos insisten en que son el Tribunal Superior de Justicia legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Ya te digo, es cuando menos curioso. ¿Por qué los opositores desconfían de él? Pues no lo sé. Probablemente entiendan, a fin de cuentas están dentro del país. Quizá entiendan que se exponen a que les tachen de enemigos de la patria o algo así, o a cosas peores, como que se los lleven al helicoide, si se les ocurre hablar bien de esto. Es que tú, Alejandro, eres venezolano, pero no estás viviendo allí, estás viviendo en España, entonces no percibes el peligro de la misma manera que un tipo que está dentro. A todo el que vive dentro de una dictadura y se expone, aunque sea poco, es un tipo ante el que hay que quitarse el sombrero siempre. De verdad lo digo, y lo de Venezuela hoy en día es una dictadura completa. Pero vamos, por lo demás desconozco lo que está pasando por su cabeza. Esa es la verdad. Bien, vamos a terminar ya. Terminamos ya con una última llamada. Me han entrado 7 al final. Terminamos con Pedro, un oyente de Sevilla, que nos quiere hacer una matización sobre otro término, y la cosa está terminológica. Hemos visto antes el término compañero. Ahora vamos a ver el término género. Quería comentarte sobre el uso que haces del término género cuando hablas, por ejemplo, de la violencia de género. Este término no es un término neutro y creo que es un error que lo utilices. Cuando habla de la violencia de género, estás asumiendo un punto de vista bastante ideológico, que es el punto de vista feminista, por el cual la violencia, o prácticamente todo, es género. Y el género es, en ciencias sociales, es el comportamiento adquirido a través de la cultura. Por lo tanto, hablar de género es aceptar que todo es una construcción cultural. Y esto es el presupuesto básico de este tipo de ideologías. Por lo tanto, creo que no deberías de utilizar esto del género. Si hablas de violencia del hombre hacia la mujer y no quieres obviar otros factores que no sean los culturales, como pueden ser, por ejemplo, factores biológicos, pues deberías utilizar otros conceptos como violencia doméstica, intrafamiliar, pero utilizar la violencia de género supone aceptar un punto de vista bastante ideológico. Pues sí, Pedro, tienes razón, es algo completamente ideológico. Si a ti te cuentan hace 20 años
te dicen la palabra violencia de género, no sabrías muy bien a qué se referían. En aquel entonces se utilizaba violencia doméstica, por lo menos en España, ¿no? Era el término común cuando se daban cifras de víctimas o había algún problema, se hablaba siempre de violencia doméstica. Esto de violencia de género empezó a principios de siglo, sí, era unos 15 años, la ley de violencia de género es del año 2004, y ya desde entonces es el término por defecto, ¿no? Yo utilizo el término género, no ya solo violencia de género, sino porque se utiliza, nada más, no por ninguna otra razón. Esa es la realidad. La ley se llama Ley de Violencia de Género. Eso por un lado, y luego por otro es que yo trato de que se me entienda. Y violencia de género es un término, es terminología comúnmente entendida. Cuando el oyente o el lector lee violencia de género sabe de qué estás hablando. De cualquier manera, también empleo violencia intrafamiliar. Si escuchas mi programa habitualmente verás que en muchas ocasiones lo digo, doméstica también. Ahora bien, como te decía, la ley no se llama Ley Integral de Violencia Intrafamiliar, sino Ley Integral de Violencia de Género. Y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. De cualquier modo, en esto del género hay que insistir, y en eso tienes mucha razón, que es un palabra que han metido con calzador y que hemos terminado todos empleándolo. Esto hay que reconocerles su victoria. Esto no quita, obviamente, para que no lo digamos una y otra vez, que efectivamente es una terminología típicamente ideológica y como tal la están utilizando. Tampoco es nada nuevo, ¿eh? Se sabía desde el principio que todo esto era una gran empanada ideológica, que ahora pues nos estamos intoxicando ya con ella, porque lo han llevado hasta sus últimas consecuencias, o están en ello, están tratando de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy. Yo, sin nada más que ofreceros, os metería alguna llamada más, pero es que no me caben por cuestión de tiempo y no me gusta hacer el programa demasiado largo. Me despido de vosotros. Hasta mañana.